Ya está disponible para los miembros locos por mis cursos otra clase más del curso de Excel. En este mismo avance puedes ver los primeros minutos de la clase. En ella seguimos por la línea dedicada a las tablas dinámicas para acabar de hablar por el momento de las segmentaciones de datos, de los slicers. Vamos a acabar ya con estos controles que nos permiten elegir qué datos se usan en los cálculos de una manera más visual que otras opciones de filtros. En esta clase sobre todo vamos a hablar de opciones para cambiar su aspecto físico, por ejemplo su título, y de opciones que nos pueden ayudar a poder elegir de forma más sencilla los elementos que queremos que se usen para realizar los cálculos. Esto último es muy importante. Si lo veis con un ejemplo claro como el que os voy a mostrar, lo entenderéis. En este avance puedes ver unos minutos de la clase completa. Para ver el resto de la clase, el resto de material de este curso y el de los otros cursos que estoy publicando, recuerda que debes unirte al canal con la suscripción de pago Locos por mis cursos. Por un precio mínimo al mes puedes acceder a todo el material que ya está publicado y al que vaya publicando mientras permanezcas en la suscripción. Puedes cancelarla o renovarla en cualquier momento. Siempre que vuelvas, los vídeos estarán ahí esperando. Si decides unirte, muchas gracias por el apoyo. Si todavía estás dudando si hacerlo o no, a continuación puedes visualizar los primeros minutos de la clase para decidirte. Muchas gracias. Tal y como os he comentado en la clase anterior, todavía quedan detalles por contar sobre las segmentaciones de datos. Son detalles muy sencillos, pero que en determinados casos pueden ser realmente interesantes. Así que en esta clase os los voy a contar y así acabaremos ya los detalles de las segmentaciones de datos. Volveremos a usarlas junto con fechas y otras opciones que ya os comentaré, pero por el momento vamos a acabar con las segmentaciones o slicers. Para las explicaciones voy a utilizar el documento finalizado de la clase anterior. Si no lo tenéis, lo podéis descargar. Una vez lo tengáis, lo abrís y os cuento. Lo primero de lo que os voy a hablar es de algunas opciones que tenemos para cambiar características físicas de las segmentaciones. Tenemos algunas muy sencillas que vamos a comentar rápidamente. Por ejemplo, podemos cambiar el título de los controles. Por defecto, como título, aparece el nombre del campo que se usa en la segmentación, pero podemos poner lo que queramos. Esto lo podemos hacer seleccionando la segmentación y en la ficha segmentación u opciones, dependiendo de la versión de Excel que estemos usando, el título lo podemos cambiar aquí. Título de la segmentación de datos. Podemos hacer clic aquí y establecer el que queramos. Por ejemplo, en este caso voy a poner zona ventas. Así, confirmo con la tecla intro y ahí está el cambio. Lo normal es que el nombre que tiene el campo nos guste y no se cambie, pero, por ejemplo, si nos llegan datos con nombres de campos extraños, podemos cambiarlo aquí para dejarlo como nos guste. Bien, más detalles sencillos. Bueno, pues por ejemplo, podemos cambiar la manera en la que aparecen los elementos en las segmentaciones. Por defecto aparecen en una sola columna, pero podemos indicar que aparezcan en varias columnas. Esto también lo podemos hacer en la ficha segmentación, aquí, en el grupo botones. Podemos indicar cuántas columnas tendrá la segmentación que está seleccionada. Por defecto ya veis que es una, pero puedo cambiarlo escribiendo aquí una cantidad o con estos botoncitos modificando la cantidad de columnas que mostrará la segmentación de datos. En este caso la he dejado con 3, que como solo teníamos 3 regiones, nos hemos quedado con 3 columnas y una fila de opciones en la segmentación. Ahora, por ejemplo, podemos cambiar el tamaño para que se vean los nombres bien y se ajuste mejor a lo que tenemos. Así, como os he dicho, es un cambio muy sencillo. Podemos probar en la otra segmentación que hay más elementos. Por ejemplo, en esta voy a poner también 3 columnas. Y ahora evidentemente tendré que cambiar un poco tamaños y organización para que se vean todas las opciones bien. Voy a quitar esta tabla dinámica que no la voy a usar. Así. Podemos ajustar esto un poco también para que queden del mismo tamaño.
así. Esta opción de cambiar el número de columnas es muy interesante cuando creamos dashboards o cuadros de mando en español. Nos permite crear informes de tablas dinámicas con cierto formato y estructura. Ya hablaremos de la creación de cuadros de mando porque en este tipo de organizaciones de documentos de Excel o informes se utilizan mucho las tablas y gráficos dinámicos. El poder cambiar el número de columnas también nos supone la ventaja de ahorrarnos el tener que bajar y subir en las segmentaciones de datos con las barras de desplazamiento para ver el elemento que queremos utilizar. Así estamos viendo todos a la vez en un espacio más pequeño. Bien, seguimos con más opciones sencillas de explicar, pero pasamos ya a temas de funcionalidades. Por ejemplo, vamos con el orden en el que aparecen los elementos en las segmentaciones. Se puede cambiar. Podemos aplicar orden ascendente, descendente y personalizado. Vamos primero con el ascendente y descendente. Si nos fijamos en la segmentación de los deportes, podéis comprobar que está seleccionada por defecto de forma ascendente. Va de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, ordenando los elementos de forma alfabética, de forma ascendente, de la A a la Z. Ese es el orden por defecto. Pero si lo quisiéramos de forma descendente, lo podríamos cambiar.